mira eso, pues, Él vino a rescatarnos, o sea, de algo que no merecíamos. Él llegó a nuestro rescate y es para cambiar nuestra vida, aún sabiendo que íbamos a seguir pecando, porque el Señor sabe que Él vino. Estar cerca de la cruz te va a permitir que no te desenfoques de la cruz y de lo que Él hizo por nosotros. Porque Cristo es el centro de todo. Él es la roca donde debemos construir todo. O sea, Él es todo, Él es todo. De 13 casos que habían pasado, 12 personas no habían sobrevivido a eso. Yo tenía así todo esto herido y yo así pasaba la mano y se me caían como escarchas. Piel muerta, así como Escarchas. Bueno, mi gente, estamos aquí en otro episodio más de Recibiréis Poder. ¡Venga! ¿De dónde habrá sido? debemos recibir el poder y cayó. Sí, ahí está. Cayó el poder. Cabo. Dios mío. Bueno, Cabo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes aquí en Recibiréis Poder? No, bien, alegre. Hoy es un capítulo diferente. Diferente, un Hoy- poco diferente, sí. Hoy nos contamos con nuestro hermano Julito. Bueno, sí, eso, si se pregunta por qué no está nuestro hermano Julio, bueno, tuvimos unas complicaciones, lo que pasa es que la fama se le está subiendo y quiere renovar contrato por un precio Tuvimos más complicaciones. Están estancados las sí, estamos conversaciones en del contrato. entonces- proceso de negociaciones. Pero No, estamos no. con mi hermano Gerardo, que también ahí usted lo puede ver en la portada, que Gracias. apareció ahora en el cuarto capítulo. Mi hermano Gerardo, ¿cómo? No, yo agradecido ¿Cómo a va Dios todo? por esta oportunidad de que por fin pude estar con ustedes y nada, he visto los capítulos y el Señor me decía, falta tú ahí. Amén, amén. Bueno, mi gente, es broma lo del Julio. El Julio está un poquito de salud, complicado de salud Por ahí, por la y salud lo de mi estamos hermano. extrañando igual que Lo ustedes. extrañamos. Yo sé que lo van a extrañar a ese negrito del flow que está aquí con nosotros. Y bueno, estamos en el cuarto episodio, gracias a Dios, gracias al amor de Dios. Hemos visto que los 3 primeros episodios han sido de mucha bendición, así que si usted está viendo por primera vez el podcast Recibiréis Poder, le invitamos a que vaya a ver los 3 primeros episodios donde Dios nos ha bendecido, donde Dios ha estado ministrando nuestros corazones y ha sido de bendición para otras personas. Así que lo invitamos, van a estar apareciendo aquí las diferentes redes sociales, el TikTok. Ahora, imagínense que estamos en Spotify, manito. Spotify, Estamos en sí, Spotify. hoy en día ya ¿Cuánto cuesta la está. suscripción para ver Recibiréis Poder? Y eso es lo mejor, que no cuesta nada. Ah, Es no, costoso. está bien. Usted puede recibir palabra de Dios sin tener que... Pensé que había que pagar Netflix. Pues, no. Gratis. En cualquier momento la serie de Netflix nos aparece, sí. Aparte, nos contrata Netflix. Está bien. Para los hijos de Dios no hay nada imposible. La palabra dice que nosotros estamos por cabeza y no por cola. Dios nos Amén, quiere amén. a nosotros prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que, bueno, estamos en un día bendecido, pero antes, ¿cómo estás tú, mi hermanito Isaac? Hermano, aquí contento, feliz de poder estar en un nuevo capítulo. Vemos que Dios nos está acompañando desde acá Sí. hasta ahora y nos va a seguir acompañando hasta el resto, hasta que sigamos en esto, porque no hay que parar. Ha Sí, sido de amén. bendición, no solo, yo sé que no solo para ustedes, también para nosotros, porque hemos recibido palabras, hemos claro que recibido, hemos aumentado nuestra fe con los testimonios que hemos escuchado también. Hemos visto que la gente ahí comenta en Instagram, comenta en YouTube, una persona que puso espero el tercer capítulo. Entonces eso es como que te dice Sigan intentando, claro, sigan sí, ahí. sí. Y tú, mi hermano Andrés, ¿cómo? Feliz, me siento bendecido porque, claro, uno anhela que crecer en todo esto, pero el mayor anhelo es poder llegar a personas y compartir de Cristo. Yo creo que eso es lo más maravilloso, poder llegar a más personas y hablarle de Cristo, que es nuestro principal objetivo, que las personas entendamos que siendo cristianos recibimos al Espíritu Santo, pero para orar, no para quedarnos quietos, no para quedarnos estancados, sino que Dios siempre nos lleva más. Y yo creo que eso es algo muy importante, estar enfocado en Cristo. No sé, yo creo que el enfoque en Cristo es algo demasiado maravilloso. Yo creo que esto algo que lo cambia todo, manito, estar enfocado en Cristo. Mi hermano Gerardo, ¿qué sientes? Estamos en victoria aquí, como les decía antes, me siento contento de participar con ustedes en este proyecto que tenía que haber salido con ustedes el primer capítulo, pero siempre pasaba algo, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, mejor tarde que nunca, pues. Eso Y sí, eso feliz, sí. de verdad que me han hablado igual amigos que tengo fuera
que estamos haciendo un buen trabajo y que lo sigamos haciendo, que vamos bien. Entonces eso a mí me dice que es que Dios confirmando pues, que Claro esto que estaba sí. en los planes del Señor. O sea Amén. que hay que seguir para adelante con esto. Sí, hay que darlo todo, manito. Y Gabo, Hoy tenemos un invitado especial directamente desde Venezuela, ay mi madre. Mira, antes de comenzar lo que es el programa, tengo una actividad para la gente que está ahí escuchándonos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto saben los muchachos de recibir poder de la palabra? Ay, qué tremendo. Esto lo agarra de sorpresa, yo My no God. sabía nada de esto, de lo que iba a pasar. Estamos mal, O sea, Gabo. Estamos ¿Qué con tanto saben? estamos con misericordia. ¿Qué tanto saben de la palabra? ¿Han leído la palabra? Porque, Claro, bueno, sí, claro, hay una sí. intimidad, eso, y bueno, Claro. yo conozco con muchachos, aquí hay de verdad que una entrega y eso, y tengo una actividad sobre la palabra. Por lo menos aquí arriba va a aparecer por aquí un nombre, un personaje bíblico. Ya. Y ustedes tienen que hacer preguntas y sobre esas preguntas saber qué personaje es el que sale aquí. Ya. Ojo, si dicen el nombre y no es, quedan eliminados. ¿Nos salimos? No, queda eliminado, pero aquí sentado. Cuenta bien, Lo cuenta bien. elimina la cámara. Entonces usted hace las preguntas y yo le digo sí, no, puede ser, tal vez. No sé, empezamos a analizar. Puede preguntar mi personaje, el personaje tiene, no sé. Ah, o sea, ya tú tienes el personaje en la mente. Tengo ahora el mismo. personaje en la Pero mente. no le va a dar una pista, nada. O nosotros tenemos No, que pero investigar. allá en producción me dicen que no, ya me están diciendo que no den pistas. Cualquier pregunta. Puede hacer preguntas, pero claro, usted va armando su personaje hasta que lo diga. Si el que dice no es, pierde. Puedo preguntar acerca de su ministerio, todo. Sí, todo, Ya, puedes preguntar. me gusta este ministerio, así que vamos a preguntar si el personaje en el que tú tienes es profeta. Sí. Sí, profeta, ya. Pero sigue No, preguntando ya. ¿Seguimos? No, tiene otra pregunta. Ya. Ustedes van armando su personaje. Me salvé un poquito. Sí. Que sacaba. Sí. Wow, pero está un poco difícil. Déjame. Me voy a unir a lo que dice, Ya. a lo que dice Isaac aquí. Si hacen las preguntas. Ese profeta Ajá. no fue el que lo pusieron a prueba por un tiempo cuando estaba con sus amigos, que no se quiso contaminar con la comida del rey. No. Ok. Que, ah, bueno, este Ya, está más ya, directo, sí, está más sí, directo. Sí, porque Con no tal me que salía tenga sacado, nombre. ¿cierto? Con tal que tenga nombre. Ya. Ahí está. O sea, yo te puedo hacer una pregunta Ajá. y bueno, ya. Entonces, ya dijiste que era profeta. O sea, Sí, dijiste que era Sí, profeta. dijiste que entonces, sí, claro, entonces ya uno Sí, tiene sí, que ir armando él, ya. Profecía. Este profeta es profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento. aquí hay una sorpresa. Es como así. O aparecen los dos. Aparecen los dos. Pero como aparecen los dos. No, ya hice una pregunta. De cada pregunta. Va. Pero vamos a seguir con la Sí, pregunta. sí, que dale, dale. Pero en el, por ejemplo, ¿Ya la gente en la casa sabe? Sí, su ministerio Ajá. está en el antiguo, pero es nombrado solamente. en el Claro, nuevo. eso está bueno. Una buena pregunta. Sí, esa está buena. Porque ahí la podemos sacar ya. Ahí la, Aparece en los dos físicamente. Físicamente. Está difícil. Físicamente. Yo diría que está difícil. Sí. Después, no sé, Ya. después te explico cómo, pero sí aparece conversando, hablando, aparece. Ya. ¿Tu pregunta? tengo algo, pero. Me la pusiste difícil, ¿no? Porque que hay, si tú ves la Biblia hace mención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de profetas, pero el que se me viene así, ¿puedo decir el nombre ya? ¿O no? Sí, Pero bueno, si- malo, si se pero equivoca, sí queda queda eliminado. eliminado, claro. ¿Te quieres arriesgar o.? Pero voy a decir el nombre. Pero mira, no, pero después hablar algo que hizo ese profeta muy cercano, yo le puedo decir sí, puede estar más seguro. ¿Bautizaba a la gente? No. Ok, nada, ese era para descartar. Me asustó, me asustó. Era para descartar. Yo, Era para como descartar. que Vaya, yo vaya, no voy a ya. esperar mucho. Yo digo que es Elías. Ya. No, es el día. Ya. Bueno, yo le dije que no, o sea, le estaba preguntando porque era. Este profeta. Vamos a ir directo. Este profeta fue el que libertó al pueblo de Israel.
¿Cómo dice? Está bien. Sí, sí. Yo tenía que No, tirarle carro. Lo que pasa es que Sí, la sí. visión que tuvo ahí. Sí, porque yo Sí, lo recuerdo llevé eso. cuando Jesús hablaba con los dos. Sí. Y fue Moisés y Sí, Elías. descartaste uno. Claro, yo digo, bueno, Descartamos. vamos a tirar por Elías. Sí. Si no Elías, tiene que ser Moisés. Está bien ahí. Estamos ahí. Pasamos Ahí, Robert. ahí explícanos ahí, danos ese tema en el que apareció, cuéntanos en ese momento, en el que apareció... La Bueno, transfiguración. claro, como claro. Sí, claro, en un momento dice que Jesús subió a un monte y habló con los dos. Claro. Entonces, obviamente aparece físicamente. O sea, no dice espiritual, no dice que se habló en portal, no, nada. Que habló, no sé yo, se habló, fue algo físico. algo ¿no? físico. Claro. Claro, Interesante, bueno, interesante. Bueno, mi interesante. gente, Vamos. a lo mejor ahí coméntenos si usted lo descubrió Claro. primero, si usted a lo mejor ya. No, pero Bueno, yo ya lo usted, sabía. claro, usted Sí. ya había visto el nombre. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. no. Está buena bueno, la temática, está sí. bien para seguirla implementando. Así que bueno, damos inicio. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Amén. Una oración en medio del programa. Mi hermanito Isaac. Vamos. Oramos. Démosle. Padre, te damos gracias por Gracias, esta Dios. oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo con mis hermanos, pero lo más importante, compartir una palabra, Padre Amén, Celestial, Señor. que es lo que a nosotros nos llena, nos sacia, nos alimenta, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de ti. Entonces lo importante, Padre, quizás es bueno compartir, quizás es bueno tener un momento de agrado, pero lo importante es tu palabra, tu presencia y todo lo que tú puedes hacer. Por eso te damos la gracia, Espíritu Santo, y que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, Padre Celestial, y con esto te decimos que eres lo mejor, lo máximo, Amén, y Señor. te necesitamos siempre en nuestra vida. En Amén. el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, mi gente, el día de hoy estamos en un episodio muy especial. Se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Cristo al rescate. Al rescate. Y queremos hablar un poco de eso, cómo Cristo llega al rescate de cada persona, cómo Cristo ha llegado a nuestras vidas, a impactar nuestra vida, y cómo después de un momento en que llega Cristo, no solamente para llegar, sino Él quiere convertirse en nuestro blanco perfecto para nosotros seguirlo. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante, que nosotros, nuestra mirada esté siempre en Cristo antes que en el hombre. No sé, ¿qué se nos viene hablando un poco de este tema? Hablamos de Cristo al rescate, es lo que el Señor vino a hacer cuando vino a la cruz, pues, o sea, Claro. lo vamos a resumir a eso, pues, Él vino a rescatarnos, o sea, de algo que no merecíamos. Él llegó a nuestro rescate y es para cambiar nuestra vida, aún sabiendo que íbamos a seguir pecando, porque el Señor Claro. sabe que Él vino fue a hacerse lo más vil, pero Él dijo, yo voy a dejarles este ejemplo de que mostrarles que yo soy el rescate, no importa lo que pase en el día a día. Y tenemos que ir siempre a la cruz, donde somos rescatados, porque, mire, como lo tenemos aquí, fue por ti, Fue por ti. lo dice claramente. El rescate de Dios está para todos. O sea, el Señor vino a buscar a los mínimos beneficiados de este mundo, a rescatarnos de lo que viene para esta tierra, porque sabemos que no viene nada bueno. Lo bueno es para nuestra vida. Pero eso es bueno porque quizás muchas personas que nos escuchan no conocen de este rescate. Y esa es la idea, de que llegue a más personas y que sepa que Dios ya te está buscando. Amén, Exactamente. amén. Ya De te está buscando. que hay salida en Cristo, Amén. más que solo ver bueno, Cristo siempre es nuestro enfoque, nuestro blanco, porque por algo dejó el ejemplo. Desde que nosotros nos metemos a leer la palabra de Dios, vemos el ejemplo que Jesús hizo y decimos, no nos podemos desenfocar de lo que Él hizo, porque al olvidarnos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nos podemos desviar del camino también que es Él. Tremendo. Porque si nos desviamos, ayer el pastor nos predicaba de la cruz, el día domingo, nos predicaba de la cruz, que teníamos que estar cerca de Él. Entonces, estar cerca de la cruz te va a permitir que no te desenfoques de la cruz y de lo que Él hizo por nosotros. Entonces ahí queda como el ejemplo o la obra que hizo Jesús o aquel sacrificio, que es como nuestro blanco para poder seguir y creer que Él nos vino a rescatar. Es que yo creo que es la base de todo.
de todo es lo que Cristo hizo. Y yo creo que a manera personal siento que es así de que si nosotros nos desenfocamos de Cristo y de lo que Él hizo, vamos en dirección contraria. Vamos en dirección contraria porque Cristo es el centro de todo. Él es la roca donde debemos construir todo. O sea, Él es todo lo que nos debemos enfocar nosotros. Claro, está bien hablar de diferentes temas, pero todo es Cristo, porque por Él estamos aquí, porque la palabra establece que todos nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por Cristo, estaríamos nosotros aquí sin ningún motivo, o sea, estaríamos nosotros aquí solamente hablando, pero ahora hablamos con autoridad, pero por la autoridad que Cristo nos dio, que Cristo le dio a la iglesia. Así que eso es muy importante y yo creo que tanto a nosotros que estamos aquí, tanto como a las personas que nos van a estar escuchando, lo más importante tiene que ser Cristo. A lo mejor, claro, a veces pasan circunstancias en que muchas veces nuestra mirada se desvía, pasa, o sea, nosotros no podemos decir que somos ya los seres más espirituales cuando muchas veces va a pasar que nuestra mirada se desvía y es algo que pasa a diario. En la iglesia muchas veces nuestra mirada se desvía, ponemos la mirada en el error humano, en el error que, no sé, alguien cometió y nos enfocamos tanto en eso que empezamos a desviarnos. Entonces, cuando tú te das de cuenta, oye, no, es que me alejé de la iglesia porque tal persona hizo esto, tal persona hizo esto, y nos damos de cuenta que fue porque alejamos nuestra mirada de Cristo. Ahora, yo tengo una postura. Está bien que mirar al hermano no sea, esté mal, porque claro, tú tienes de mirar a Cristo, pero obviamente somos humanos y lo que pasa alrededor igual nos afecta. Sí, Ahora, si lo que pasó alrededor fue por no mirar a Cristo, ¿cierto? Y nos afectó, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo nuevamente para volver a estar ahí. No, si a lo mejor, esto para las personas que nos van a escuchar, si a lo mejor estás pasando por algún momento que viste algo que no te gustó, o fuiste herido, o también herimos, porque también nosotros herimos, y has desenfocado tu mirada, vuelve a Cristo, vuelve a buscar a Dios, porque Él está con los brazos abiertos. Incluso en la palabra sale en Gálatas 1:10, Pablo habla sobre eso, que dice, ¿acaso yo vengo a agradar al hombre o vengo a agradar a Dios? Entonces, eso es algo muy importante y muy clave cuando tú vienes a una congregación. Uno viene a agradar. Claro, y él lo dice, ¿buscaré yo el favor de los hombres o buscaré el favor de Dios? Si buscar el favor de los hombres, no puedo buscar qué tremendo eso. Así que tenemos que hacernos cuenta de algo, o sea, a veces queremos vivir el evangelio de maravilla, que todo es maravilla, pero nos olvidamos de algo muy claro, que la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque el Señor ya venció al mundo, o sea, nosotros somos humanos, a diario que vamos a tener error. O sea, todavía en la tierra no hay nadie que es santo, o sea, si fuéramos santos, no estuviéramos en la tierra. Me gustaba algo que decía Andrés de una vez, que decía que esto es un hospital. Exactamente. Vamos a conseguirnos gente enferma, herida, gente obviamente, y que en su camino va restaurando las cosas. Es tremendo Sí. porque en medio de cualquier aflicción o cualquier enfermedad, lo importante siempre es enfocarse en Cristo. Porque en la palabra habla todos conocemos esta historia que está en Hechos del cojo que estaba en el templo. Sí, a la puerta ahí. A la puerta, sí. pero después un poquito más adelante habla de que el pueblo estaba atónito por lo que había pasado. Y Pedro le dice, ¿por qué te maravilláis por esto? No pongan sus ojos en mí, porque no fue acaso por el poder de nosotros, fue que nosotros, o por nuestra, no me acuerdo bien la palabra que dice, pero por nuestra amabilidad o algo así que dice, nosotros curamos esto. Dice, no, fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob que glorificó a su hijo. Entonces, y ahí había un nivel de poder Claro. extraordinario que tú pasabas, o sea, ellos pasaban y la sombra sanaba a los enfermos. Eso, Y ellos eso. ponían los enfermos así como acostados para que la sombra de ellos. Entonces, qué nivel de gloria de que, oye. No, y el nivel de fe también de las personas a ver Sí, eso. Solamente sí. con la sombra de Dios no nada, Claro. increíble. Pero Y eso aún fue- ellos entendían, viendo todas esas cosas, que era el poder de Dios. No, y ahí Pedro, yo creo que fue claro en enfocarse en Cristo, porque Claro. a lo mejor si le decían enfóquense a mí, Pedro les podía fallar. De repente
nosotros o los que nos están escuchando ponemos nuestro ojo en la persona en la que te puede entregar una palabra y ahí estamos mal. Claro. Porque la persona, si yo le entrego una palabra a Andretti y él puede decir, sí, Dios lo usó, pero otro día yo le puedo causar o fallar. Claro. Y ahí esa persona puede que, no, ¿sabes para qué voy a estar aquí? Si esto me causó este problema, esta Culpa a la enfermedad, iglesia, esta culpa a Dios. atadura, y culpamos a Dios. Sí, Culpamos a Dios Claro. cuando el enfoque, si tú, aunque esa persona te falle, tú pones tu enfoque en Cristo, déjame decirte que nunca te vas a decepcionar y siempre te vas a llenar de amor. Porque eso es lo que es Cristo. Amén, amén. Y incluso cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, vamos a vivir de victoria en victoria. Amén. Aunque no parezca una victoria, va a ser una victoria porque Claro. Cristo y seguir a Cristo nos va a llevar de eso, de gloria en gloria. Y bueno, hablando de eso de la mirada, estamos hablando de la mirada en el hombre, pero a veces también ponemos la mirada en nosotros mismos. Y es un poco peligroso, porque sabemos que como siervo de Dios, obviamente queremos que Dios nos use. Es Amén. algo que nos gusta, apasiona. A los hijos de Dios igual les gusta eso, y es lo que Dios también viene a hacer con nuestra vida, a usarnos para su gloria, ¿cierto? Y me recuerdo que hace poco le preguntaba a un hombre de Dios que fue muy usado, que todavía es muy usado. Le dije, siervo, ¿cómo usted hizo para mantener ese nivel cuando Dios lo usaba de tanta manera, de esa manera tan impresionante como Dios te usó? ¿Cómo te mantuviste en la humildad? ¿Cómo nunca te fuiste a lo mejor a ser altivo y eso? Y lo primero que él me dijo, con lágrimas en los ojos, me dijo, porque amo a Dios. Y yo dije, wow, qué tremendo, porque amo a Dios. Y yo le dije, qué locura, claro, eso es la base de todo, para no mirarnos a nosotros mismos. Y entonces, y él me explicaba que cada vez que venía una persona a decirle, oye, Dios te usó de una manera tremenda, Dios hizo esto maravilloso, Dios habló a través de tu vida, mi vida, ¿sabes cuál era la respuesta de él? Que fue algo que también me impactó mucho. Él decía, no me hagas daño. Le decía, cuando alguien venía, le decía, no me hagas daño, por favor, no me tires flores, la gloria de Dios. Y es una respuesta difícil de dar, Claro. porque claro, uno se siente bien si te dicen que Claro, Dios te Eso usó. es saber dominar el Claro, ego. y tú sabes la respuesta y decirle, no me hagas daño. Y las personas que venían a decirle algo, él decía, no quiero escucharte, o sea, no, wow, tremendo. Y ahí uno se da cuenta de esa relación con el Espíritu Santo, que te mantiene humilde. La relación con el Espíritu Santo te va a mantener Ese es humilde. el secreto, ese es el Sí. secreto. La clave Amén. es la intimidad con Dios. O sea, Amén. lo dice que cuando tú entres a tu aposento, cierra tu puerta, o sea, que no le digas a nadie, que te desconecte, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que yo creo que va en el tema que estamos, que Dios nos rescata. Amén. Y Dios nos tiene que rescatar de las redes sociales, hermano, porque eso es algo que está impidiendo mucho la relación con Dios, ¿no? Amén. Por eso es que uno dice, en aquellos tiempos, ¿cómo Dios se movía tanto? Claro. No teníamos nada de aparatos electrónicos, nada. Gracias a Dios que lo podemos usar para estas cosas. Sí, amén. Que Gloria por a Dios. eso es que nosotros queremos llegar a ustedes a través de esto, para que el Señor sea tu rescate. Y yo sé que no solamente va a llegar a la gente del ministerio, sino que la idea es que esto llegue, que traspase la barrera y que llegue a personas que están buscando un rescate y se rescatan en la droga, en el alcohol, Y la pasión. en pasiones desordenadas que al otro día siguen y aún peor. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto. Porque nuestro fin es que Cristo llegue a tu vida y te rescate. Amén. Amén. Eso es lo que queremos. No, y hablando esto un poco de salida del rescate, ¿qué tal si aprovechamos a este muchacho que Aprovechamos tenemos a- aquí? A este muchacho. ¿Qué pasa que- si lo ponemos en aprieto como Ah, hemos sí, hecho sí, nosotros? Sí, porque este muchacho no nos dijo que no iba a hacer No nos dijo preguntas. nada. Nada. Entonces vamos a darle a él, ¿cierto? Estamos hablando de Cristo al rescate, de cómo Cristo nos rescató. Gabriel, un amigo, un compañero de milicia de todo este tiempo, lo conocí aquí en la iglesia. La verdad es que es un gusto, un privilegio servir de tu lado, manito. Sé que para mis hermanos también, porque Claro. hemos pasado muchas cosas. En el Evangelio se pasa de todo. En el Evangelio se pasa de todo. Momentos en los que uno está allá y parece que se va a quedar allá, pero de la nada uno viene y ¿qué pasó aquí? Pero sabéis qué pasó. Sí. Claro. Queremos saber, Gabo, cómo Cristo te rescató, pero que empieces Desde pequeño. de desde la tu infancia. Un ejemplo, ¿quién es Gabo? ¿Quién es Claro, Gabriel? ¿quién es Gabo? ¿Quién Sí. es? Pero, o sea, pero ¿quién es Gabriel antes de Cristo? Antes de Ah, Cristo. yo de todo eso, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, verdad, porque yo conocí a Cristo ya joven, como a los 19 años. Pero, ¿quién era yo en la infancia?
me gusta algo que están hablando ahorita de que Jesús va al rescate. Amén. Pero yo sé que Jesús te conoce a ti. O sea, ¿quién mejor que hay un rescate? Alguien que te conozca, de verdad. Por eso que dice la palabra que antes de que nacieras, Él ya te conocía. Y dice que nos santificó. Imagínate. Tremendo. Entonces, claro, venimos a este mundo con muchas cosas, con muchas aficiones y todo eso, y aún así, bueno, para mí yo digo, Dios hizo hasta lo imposible para llegar a mí, a ese rescate. Bueno, yo en mi infancia puedo hablar un poco de mi familia, de que por lo menos crecí una familia que cuando nací era unida, pero cuando iba creciendo se iba separando de a poco. Mi hermana mayor, que me llevaba 9 años, algo así, a los 15 años salió embarazada y se tuvo que ir. Y imagínate, era como la persona que más tenía pegada, después mi hermano, y entonces uno que me dio más fuerte fue cuando se fue mi papá de nuestro hogar y todo eso. Y se fue mi mamá. ¿Y qué, disculpa, Gao, qué edad tenías en el momento que estabas Mira, haciendo esto? no sé, cuando mi hermana mayor, 4 años, después la otra, mi hermano como 6 años, 7 años, mi papá como 8 años. Muy Entonces, niño. sí, claro. Y bueno, en todo esto aprendí a ser muy resiliente. O sea, tenía mis amigos, tenía cosas, así que yo en ese momento, podría decir en mi infancia, tenía amigos como en Venezuela. En Venezuela se juega todos los días a pelota en la calle, se tiene una amistad fuerte. Bueno, aquí yo también tengo amistades como aquí, pero estoy hablando de mi infancia. Tenía así, y en ese momento yo sentía como que no me hacía falta nada. Era de una religión, de otra religión, Claro. pero no nos importaba Dios. Así como que Dios da lo mismo en mi casa. No orábamos, no. ¿Y, nada. y en qué momento de tu vida, porque nos contáis que no era importante, digo, en qué momento de tu vida te diste cuenta de que había un Dios, de que sí Dios importaba? Mira, lo primero y que pasa en mi familia, que fue fuerte, y fue fuerte porque lo vimos así como, fue muy impactante, fue la amiga de mi mamá. Éramos tan amigas, ella nos cuidaba a nosotros de niños. Y tú aprendes como a querer a esa persona que tienes mucho a Se tu vuelve lado. parte de la familia. Sí, se vuelve como otra parte de la familia. Y esa persona, muy impactantemente, fue asesinada. Fue asesinada así de una manera. Y mi mamá era la mejor amiga, eran como muy hermanas. Y cuando vimos eso en nuestra casa, mi mamá entró en una depresión, pero fuerte, fuerte. Así como que, o sea, se le fue todo el mundo abajo. Yo me acuerdo el día del entierro de esa persona, estaba nublado, se veía como el día triste, o sea, como que venía una tristeza grande. Y me acuerdo que mi mamá se quería aferrar a que no quería perder a su amiga en ese momento. Y yo en ese momento no vivía en mi casa, donde vivía mi mamá. Eso pasó yo viviendo en donde mi abuela. Y cuando eso fue muy impactante y eso. Y después de repente yo visitaba mucho a mi mamá, porque lo visitaba los fines de semana, porque estudiaba entre semana en otro lugar. Y de repente mi mamá cambió. Un cambio en ella que fue así como que impresionante, porque tú ves una persona triste y que un momento o sea, como que hay una alegría, algo que te impacta, o sea, como que te impresiona, como que eso te atrae, pues. Entonces, ahí supe que mi mamá se volvió cristiana. Wow. Se volvió toda la tristeza. Sí, Wow. Sí, qué locura. Se volvió cristiana, entonces, claro, como nosotros veníamos de otra religión, nosotros siempre así como que renuente a eso, pero uno es algo mamá porque se veía feliz, Claro. eso es lo que la hacía feliz. Y entonces, después, bueno, pasó algo muy impactante ese, pero digo que de ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, en mis cosas, cuando apareció Dios por primera vez, cuando yo escuché, oye, hay un Dios verdadero, hay un Dios que transforma, hay un Dios que quita la ¿Te diste eso tristeza. en tu mamá? Sí. Sufrido. Entonces yo dije, aquí existe un Dios. Fue la primera vez que dije, existe un Dios. Claro, de repente uno piensa que... A mí me pasaba mucho antes en la juventud, decía el Dios de... Claro, yo venía a la iglesia, estaba siempre presente porque fui criado en la iglesia, pero decía el de mi padre, el de mi madre, incluso le decía a ella, ora por esta petición que tengo y hasta que llega Dios nuestra vida. Qué locura. Y entonces, Gabo, ¿cómo? Porque Bueno. claro, una cosa es
ver lo que Dios hace en la vida de tu madre, pero ¿en qué momento empieza Él a trabajar contigo? ¿En qué momento empieza Él a impactar tu corazón? Mira, pasa algo muy fuerte. Yo era un niño de 16 años. En ese momento, o sea, como te le dije, no necesitaba. Un adolescente, Claro. ya en la adolescencia. Más bien era juego, pololeo, era algo así como que no sentía Dios en ningún Claro. momento. No me paraba pidiendo a Claro. Dios Tú algo. pensabas no. que estaba en el camino derecho. Sí, Como dice la palabra, que el camino que al hombre le parece un derecho, Sí, güey. pero su Exacto. final es muerte. esto pasa un año después de la muerte de la persona que yo le digo. Mi mamá ya era cristiana y eso. Y a mí me dio una enfermedad que se llama tosoplasmosis. Y esa enfermedad me dio fuerte. Y me llevan con un infectólogo, un doctor infectólogo. Y ese doctor dice, hay una cura para esto. Pero la cura no estaba en Venezuela. Tuvieron que pasar la frontera porque era una pastilla que era sulfa. Y me mandaron, yo tenía que tomar, bueno, mi mamá está escuchando esto, no sé si me acuerda bien, lo comenta por ahí, no sé. Etiqueta. Pero yo tenía que tomar esa pastilla 3 veces al día por 2 semanas, la sulfa. Y yo hice mi tratamiento porque obviamente uno, si tiene una enfermedad, obviamente uno sigue el tratamiento, ¿verdad? Resulta que yo era alérgico a ese medicamento. Y esto era todo lo que había consumido ese medicamento, la cantidad de sulfa. 3 pastillas Y diarias. 3 pastillas al Durante día. Eran 2 cajas, semanas, cajas. mucho. O sea, era una bolsa Y llena alérgico. de cajas. Era una bolsa llena de cajas con pastillas. Yo todos los días tenía que tomar. Y a la semana y media me daba un brote fuerte en todo el cuerpo. Aquí le dicen la peste. Ya. Nosotros le decimos la lechina. Dale, chico. Era como la peste. ¿Colombia igual? ¿Cómo era en No Colombia? sé, no sabría. No No sabría sé, decir, no sé. no sé. Es como muchas Algún cositas así colombiano en el que comenta cuerpo. ahí. Ah, eso podría ser como roncha, la varicela. No. Algo así. Algo es parecido. parecido. sí. Bueno. Eso te deja como ronchita en la piel. Ah, Empezó así un Puras brote cosas. fuerte en mi cuerpo y entonces pensaron que era eso. No, eso se quita como a la semana, los Sí, días, sí, eso. 5 días, pasa. Ya, la cuestión que cada vez se iba complicando más y más, y eso se volvía agua, hasta que un día me acuerdo ese día que es muy emotivo porque ese día cerraron un canal que era muy importante, el RCTV. Me acuerdo muy bien, el 28 de marzo, me acuerdo que cerraron, y ese día como estaba por fuera, estaba por dentro, sentía así como que se reventaba todo por dentro. Y resulta que cada bromita se empezó a explotar y se empezaba así como llagas. La boca se me reventó. Bueno, ya ahí después me llevaron al hospital y vieron que era grave lo que tenía. Y imagínese un niño de 16 años, botaba ese líquido por O la sea, boca. prácticamente te estabas como pudriendo. Claro. Sí, O sea, algo por así. fuera y por dentro también era. Algo así, Ah, ya. algo así de Eso fuerte. a los 16 ojos, años. A los 16 años. Wow. La nariz, todo era, o sea, la cara mía era así como que cuando tú te caes, que te raspas. Ah, Incluso los médicos lo tomaron como quemadura, mamá sabe más, pero quemadura como de 4º grado. Estaba así. tremendo. Entonces, mi familia, mi mamá otra vez cayó como en esa tristeza, pero lo que es sorprendente es que tenía algo diferente aquella vez. Claro. Tenía a Dios. Llegó justo en Ya el Dios. momento de... Y mi mamá se aferró a Dios. Se aferró a Dios, fue a la iglesia, porque a mí me tenía aislado a un lugar y solo pasaba mi mamá, mi papá. Y mi mamá un momento fue a la iglesia y oraron por mí. Y oraron por mí. O sea, yo pero estaba tú estando en el hospital. yo estando en el hospital. Oraron por ti en la iglesia. En la iglesia. Ay, ay, ay. Y fue algo increíble, o sea, yo estaba mal, me acuerdo una vez que, para contar otra cosa que me pasó, para que sea impactante, o sea, para que vea el impacto que es eso, me acuerdo una vez que se quedó mi hermana no me había visto, mi hermana vivía en otro lugar, y se me quedó mi hermana Helen, y tenía la boca reventada, y cuando se me reventaba, se me sellaba la boca, se me sellaba. Y recuerdo una noche, uy, estaba complicado. Una noche me acuerdo que yo empecé como que con ganas de vomitar. Con ganas de vomitar. Ese día me estaba cuidando mi hermana y con ganas de vomitar. Y yo intentaba hablar y tenía ese sello, o sea, sellada la boca. Fuerte, sellada la boca. Y resulta que me estaba ahogando con la sangre. Me estaba ahogando. Y en una de esas, como pude, se rompió la boca y así, botó toda esta aroma de sangre. Tenía todo eso. Imagino, yo de 16 años. Entonces, Niño. yo vengo
Y cuando pues, me paro así, como que fue una escena muy fuerte, y prendo la luz y llamo a mi hermana. Y cuando llamo a mi hermana me ve así y se desmaya. Y yo vengo Algo así, tremendo. así como yo pude, agarré a mi hermana y la tiré en la cama. Y después fui al baño a poderme limpiar. Y mi hermana otra vez, cuando se levantó otra vez, que como que se reaccionó, fue otra vez y volvió a caer otra vez. Y volví a llevar otra vez. Y yo ahí sentí que ahí ese momento sí sentí que o sea, está complicado. Está complicado y eso. Y vuelvo a... Bueno, los doctores a mi mamá no le dieron esperanza, porque es una enfermedad que no le da a todo el mundo. Era Steven Johnson, se llama Steven Johnson, no sé si pueden poner el nombre aquí para que no muestre imagen, porque las imágenes que hay en internet son horribles. Pero para que la investigue. Para que la investigue si quiere investigar. Y esa enfermedad no le da a nadie, de 1 a 1.000.000, es una estadística muy baja. En donde yo estaba, los doctores, hay un doctor que tenía más de 80 años y había visto 2 casos nomás. ¿Era el tuyo y el de otra Sí. persona? Y de 13 casos que habían pasado, 12 personas no habían sobrevivido a eso. Y ya a mi mamá le habían quitado la esperanza de que yo iba a sobrevivir a eso. Mi mamá le dijeron un momento, oye, su hijo hay que pasarle una cirugía, hay que escarbarle toda la piel, pero lo más probable es que le dé una infección fuerte sobre eso. Y ahí cuando Dios llega al rescate justo a tiempo. Dios está en la iglesia, mi mamá está en la iglesia, está orando por mí. Y un día, me acuerdo que yo me quedé con mi papá porque se turnaba. Me quedé con mi papá se despierta. En ese momento mi papá no conocía a Dios. Y mi papá una vez me despierta en madrugada y me dice, hijo, tuve un sueño. Soñé que usted tenía la cara limpiecita, tenía la cara así toda... Y yo así como que bueno. Entonces mi papá me abrazó y eso, me fui a dormir. Pero espérate, Gabo, tengo una pregunta ahí en medio de eso, pero en el momento que tú estabas así, no querías buscar de Dios, no buscaba No, nada. como decirle a Dios, ayúdame, nada. Nada. ¿Tú pensabas O sea, que tú estabas- por eso es que uno en su ignorancia, como que otra religión, uno ve como un Dios histórico. Entonces siempre como que te lo leen en los libros, pero no es algo así como un Dios real. Por eso es que queremos llegar a las redes, para que usted sepa que hay un Dios que tiene poder. Amén. Y que el poder es real. Un Dios que habla, un Dios que te responde. Y bueno, en ese momento que estaba en el lugar más crítico, y pasa algo. Todo se me seca. Yo Pero pasaba espérate, estás en el sueño. Tu papá te veía en el sueño. Claro, me veía así, pero, o sea, digo que pasó en ese momento. Mi mamá estaba en su iglesia orando. y Mientras eso. oraba, tu papá soñó. Mi papá soñó y se despertó y me lo dijo. Wow. Pero mi papá no era cristiano, no era nada. O sea, yo digo que Dios cuando quiere revelar, como le Exactamente. pasó al rey que le mostraba los sueños y eran de Dios. Sí. Pero No, Daniel no, tenía que claro. revelar esos Sí, sueños. claro. Entonces, mira, fue tan impresionante que yo tenía así toda esta herida y yo así pasaba la mano y se me caían como La escarchas. piel muerta, así como. Escarchas. Ah, no, ese es ya el milagro, Dios siendo el milagro. Sí. No. Escarchas, sí. Y incluso yo en el cuerpo todavía tengo esa marca. Yo esa marca nunca Dios me la quita porque ya yo sé de dónde Dios me rescató. Claro, ahí claro. está el yo sello, claro. Yo el sé sello. dónde Dios me rescató. Pero fue tan impresionante que todos los doctores dijeron, fue un milagro. Ah, Fue un milagro porque ellos dijeron, no nos explicamos cómo se recuperó tan rápido. En 3 días ya yo estaba comiendo, no podía comer. Porque me pasaban por sonda porque tenía todo esto sellado. y eso no Imagínate, podía con toda la comer. boca rota. Como... Mira, yo cuando empecé a comer, eso era, me pasaba, eso era... Ah, pero todavía sigue comiendo. Todavía sí. Pero para explicarle, esta era tan fuerte porque yo duré como un mes que no comía nada líquido, nada sólido. Todo líquido, y todo era por sonda. Claro, por supuesto. Por sonda. Cuando yo, mira, imagínate, yo cuando vi eso, empecé a comer. Y yo siento que ahí donde Dios vino al rescate, justo a Claro, tiempo. tremendo. A mí no me quedaba mucho tiempo, pero justo a tiempo me quedaba... Gabo, una pregunta, dice que Dios te rescató, pero en ese momento cuando tú te sanaste, ¿tú ahí creíste en Dios o tú decías que era la medicina? ¿Qué Mira, pasó ahí? lo que pasa es que uno cuando joven, y esto va en conciencia de los jóvenes, uno es ignorante a muchas cosas. Y como dice la palabra en Eclesiastés, busca, tú puedes hacer lo que quieras, pero algún momento Dios te va a hacer factura. Y Cristo dice, cuando eres joven, busca al Señor.
Porque algunos se alegran por lo que hacen, van a discotecas y se sienten lo más bacanes, lo más así. Pero Dios cuando pasa factura, Cuando tú eres de Dios, sí. Claro. pasa factura Y, fuerte. pero ahí no. Yo salí con una mentalidad de niño, inmadura. Y yo dije, ya, me voy a comer el mundo, como casi me muero. Y empezó la cuestión a rumbear aquí, la universidad, después entré a la universidad y todo eso. Y ahí tampoco existía Dios en ese momento. Pero mi mamá siempre decía, hijo, es un milagro. Mi mamá contaba su Claro, milagro. tremendo, no solo el milagro que Dios hizo contigo, lo de tu mamá también, porque llevaba poco tiempo. Sí. Claro. Quizás en ese proceso hubiera dicho, Incluso- oye, pero si yo me acerqué a Cristo, ¿por qué ahora me pasa esto? Si cuando no estuve, No pasaba. No pasaba. Incluso eso unió un poco más a mi familia. Claro. Eso lo de la enfermedad y todo eso, unió un poco más a mi familia. Pero como le digo, en ese momento vivía en exceso, cuestiones. Y hubo un momento donde pasaba algo. Por eso cuando Dios viene al rescate lo hace de una forma creativa. Yo creo que no puedo decir, oye, Dios va a hacer eso contigo. No, Dios es original con todo. Exactamente. Dios va a hacer algún milagro con uno, pero de forma original. No va a hacer lo mismo contigo, Claro, no va a ser, no. Moisés lo Dios es llamó de la creativo. salsa y a Samuel estaba confundido Sí, con Elí, iba entonces- con el tío. Claro. De toda la pura. Dios es creativo. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Cuando yo era muy de ir a rumba, a carretearlo, aquí se le dice carretear. Dígame, yo tuve una moto jovencito, yo era jovencito y tenía mi moto y quería que tenía una moto desordenada, Sí. así o así. Entonces, yo me acuerdo que se hacía en un colegio, era solo y la gente ponía su auto y eso y ponía música. Y había mujeres, habían de exceso así, o cosas así. Que uno decía en ese momento, esto es bacán y esto, uno quería como que, creía que en ese momento se sentía bien, pero yo me sentía mal, yo sentía algo en el pecho. Y yo pasaba que yo al otro día me despertaba y sentía algo y digo, ya no voy a tomar más. Y venía el otro fin de semana, eso me pasaba el jueves, eso me pasaba el jueves, eso me pasaba el jueves y después, llegaba otra vez y me sentía así. Yo, qué raro, ¿qué será esto? Y hubo un momento de que alguien me invita a la iglesia y yo nunca de así con lo de las cosas de Dios y eso, pero acepté la invitación Ya. porque esa persona también me aceptó la invitación, entonces era parte y parte. Y yo me acuerdo que yo me senté en la primera fila y eso, y entra una persona, jovencita, era como decir Lisa, jovencita, se sienta ahí y me ve y me saluda. Y después se para y empieza a predicar. Y eso a mí fue impactante. Fue como que yo fuera a una reunión de empresarios. Eso fue para mí algo así impactante y eso y lo otro. Y fui tan cerca. Es un pastor, se llama el pastor Arley. Fue mi primer pastor en que me instruyó así en las palabras. Pero fue tan fuerte, tan impactante esto, que yo me volví muy amigo de él. Y era como su mano derecha. Él predicaba, yo me iba a predicar, yo me iba a todos los lugares. Yo estaba tan enamorado de Dios y eso era tan impresionante para mi mamá. Mi mamá eso la llenaba No, y impresionante. hasta ahora me imagino. hasta Cumplimiento de ahora. la promesa. Claro que sí. Entonces yo digo, o sea, Dios fue algo creativo conmigo. Hizo Sí, algo no, y que... tremendo eso, tremendo como de la enfermedad, Claro. aunque Dios hace un milagro contigo, Sí. el milagro no te lleva a ti a Cristo. No. Y imagínate, o sea, Dios hizo un milagro y Dios haciendo el milagro, Dios sabía que Él nos iba a llegar Era a para que fortalecer a la mamá. Sí, claro, Yo creo claro. que Prueba de era- fe. Sí, no, yo Obvio, creo obvio. que esa Entonces, prueba fue para qué la tremendo. mamá en el comienzo difícil. Es que imagínate, la mamá llega a Cristo por el sufrimiento que perdió a su amiga, que en este caso era como tu tía. Sí, algo así. ¿Entiendes? Llega a Cristo y como que el Señor, las cosas, los misterios de Dios son tremendos, porque Claro. como que el Señor dijo, ahora yo voy a probar para ver si en verdad me ama a mí. O solamente fue un capricho porque ya le sané el dolor, vamos a probarla un poquito más fuerte. Dios es tremendo, manito. Claro. Pero Dios Qué llegó a un tremendo, rescate, ¿no? brother. Sí. Y eso uno No, y los médicos... no se da cuenta de cómo Dios obra. Algo complicado, los médicos decían que yo iba a quedar paralítico, que no iba a poder comer muchas cosas, que iba a poder quedar ciego, que iba a quedar muchas cosas. Y hasta el día de hoy, mire, yo puedo decir que soy una persona saludable. O sea, obviamente uno tiene exceso,
Les recomiendo no coman mucho azúcar, mucha sal, muchas grasas. Pero es culpa de uno. Claro. Pero no hay algo que diga, esto me dejó una secuela. Porque cuando Dios te sana, mire, te sana y no queda ninguna secuela. Fijo, exactamente. Completamente. Era imposible que a mí no me quedara una secuela de eso tan fuerte. Y no me quedó nada. Porque Oye, Isa, pero y ese testimonio que tenemos nosotros dos también, ya que Sí, se metió un testimonio aquí, ese testimonio Ese de fue- cómo nos conocimos nosotros. Sí. Cuéntale ahí. Ah, yo lo Se conocieron en la iglesia. tanto, pero yo no lo conozco. Claro, mira, nosotros, bueno, en el tiempo que andábamos afuera, yo estaba En Egipto. Sí, que como yo te digo, yo fui criado aquí en la Se quedó en iglesia. Egipto. Fui criado en la iglesia, siempre estuve partícipe, pero no, como les dije, era el Dios de mis padres, Sí. que ellos, yo sabía que Dios estaba ahí. De repente al último ya, en el último tiempo con los que me juntaba, que eran mis primos, con algunos terminábamos de que la iglesia era nuestro... Ahí donde teníamos que llegar sí o sí. 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 Pero Sí. en el tiempo que estuvimos afuera, yo me acuerdo que una vez salí con unos amigos y veo, ahí estábamos ahí y me encuentro con otro amigo que jugábamos a la pelota en ese tiempo y lo saludo y todo y detrás de él viene un chascón porque Andretti tenía. Oye, tiene que ver a Andretti. No hay- Un león. Si puede poner una foto con ahora Sí, Andretti sí, antes. yo- Mira, eso es literal. Andaba un león rugiente. no, hermano, veo un chascón y hablábamos que jugábamos a la pelota y todo y incluso hasta que conversé con él. Sí. Le dije, oye, ¿y tú juegas a la pelota? Sí, ¿y jugáis? Sí, soy bueno. Ah, Lo engañó. Esto fue en la discoteca, hablando Como como en una fiesta en la discoteca, todo. Pero Viendo Dios Valderrama cambia, y todo. Dios cambia. Al otro día, me acuerdo que vengo a la iglesia en el culto de la tarde, no me acuerdo si estaban los dos cultos en ese tiempo, pero fue en la tarde. Y yo en el rincón de la iglesia, donde siempre me colocaba para estar ahí escondido. Una anécdota antes que tú sigas. Es que ahora tú hablas porque antes tú eras mudo. Antes Isaac ni hablaba y por allá. Yo me acuerdo que lo colocaron Yo sí líder de te digo nosotros. eso. Líder de nosotros y a Isa le tocaba coordinar o algo así, o decir algo. Y lo decía nosotros, ve tú. No. Como predica tú, siempre lo decía a nosotros. Yo he hecho el trabajo ahí. Y me acuerdo que yo estaba ahí sentado donde siempre, como dice el Jerry, que me conoce también a mí de harto tiempo, veo pasar un chascón. Oh, me está siguiendo el león rugiente. Veo pasar un chascón. Y era la Andretti. Y me acuerdo que dije, Pero está aquí en la iglesia. no voy a pasar a enfrentar. Bueno, andamos en lo mismo. Él venía de la misma de la noche. No voy a Creo que lo pasar va haciendo así como. Me va No a voy, enfrentar, no voy a pasar a enfrentar porque si lo miro va a decir, ¡ah, el de ayer! Lo va a llamar. el hijo del pastor. No, entonces te imaginas que Andretti te fuera viendo y mira ese carnal. Bueno, que hay niños para todo, ¿no? Así sea un hijo, un pastor. hay un- También uno se Mano, puede apartar de Y Dios. esa anécdota, y después me acuerdo que yo ya estaba empezando a meterme un poco y que le decía a Dios, yo quiero conocer, porque yo me acuerdo que no participaba mucho en los jóvenes también y después Dios me iba a poner como líder de jóvenes y no participaba mucho. Me acuerdo que vine a un par de cultos y veía que había jóvenes que hablaban, por ejemplo estaba Gabo, me acuerdo una vez predicando. Y él también me contó algo después, cuando Sí. yo me fui antes, yo no era de esos que estaba hasta el último, si me tenía que ir me iba y dejaba todo hasta ahí. Me acuerdo que veía jóvenes predicando y que oraban y que tenían experiencias con Dios y que Dios le hablaba y que Dios me dijo esto y así dice la palabra. Me acuerdo que le empiezo a pedir a Dios todo eso para también ser dirigido. Y en un congreso de jóvenes, el que me lleva a que oren por mí, porque tampoco era valiente para yo poder caminar solo y que oraran por mí, aunque yo quisiera, había algo en mí que no me dejaba. El que me llama fue el Andretti, el mismo que me lo había encontrado antes, en un tiempo, fue el que me ayudó a dar ese paso. Ya estaba con la que ahora es mi esposa, que también me apoyaba ahí, pero ella conocía cómo era yo, que me conoce de chico. Entonces, pero el Andretti fue el que dice, hacen un llamado, y yo, aunque tenía muchas ganas, yo no iba a ir. Tenía Pero él me dice, vamos.
Yo le dije, le hago así y él me va a buscar, me llama y ahí Dios me habló a mi vida y me acuerdo que me fui queriendo más de Dios, queriendo que Él hiciera. Y ahora vivo aquí un día afuera y algo ahora importante ahí, predicando ¿no? juntos. Cómo Dios usa a alguien para que vaya a rescate Claro. también por esa Sí, persona. claro. Yo soy testigo de lo que, de cuando, por eso le decía a Isa ahorita que yo lo veía calladito a él, y yo veía a todas sus hermanas sirviendo a Cristo, y yo decía, aunque él sea calladito, yo sé que hay algo especial en él. Y Dios me lo confirmó cuando fuimos al retiro, cuando yo te vi, y yo lloraba escuchando la palabra, porque decía, wow, ese hombre que ni habla, y Dios le está diciendo que va a llevar su palabra, y que esto y que aquello. Sí, tremendo, O sea, eso fue una mano, locura. Yo me acuerdo que en ese retiro, cuando Sí, recibo tremendo. esa palabra, tenía una ganas de levantar en mis manos y recibirla, pero era tímido. es tu lucha interna. Era mi lucha interna, que lo único que yo hago es Sí. pero de una forma diferente de recibir la palabra, porque Claro. cuando uno le dice la palabra, uno la entrega, la recibe, dice amén y todo, pero como yo no era de eso, hago así. Pero la recibiste en tu corazón. Ah, la recibiste. es que yo creo Que está que haciendo efecto. Exactamente. ahí yo creo que fue El rompimiento. el rompimiento. Tremenda locura. Ahí fue el rompimiento del llamado. Yo me fui a Estados Unidos un año. Cuando yo me fui, ya Isa estaba caminando. Pero cuando yo llegué, que me empezaron a contar, oye, tienes que ver a Isa predicando. Y yo, a Isa predicando. Yo, sí, que Dios lo está usando. Y, mano, yo, la verdad. No que- me hagas daño. No, pero escúchame, no, porque yo que te conozco de hace rato, yo en Estados Unidos, tú sabes que estuve con dominicanos y ellos son así, prendidos, de aquello. Y yo decía, sí, el evangelio en Chile son como más tranquilitos, pero cuando yo voy a estar predicando y digo, hey, pero esto me hace recordar a la gente, ya. Yo me gozo porque a mí me gusta la bulla y la broma. Y veo a Isa predicando y corriendo. No, y el primer día ahí yo lo felicité mucho porque decía, wow, manito, Dios te está usando tremendo. Que a mí me llena eso de alegría, ¿verdad? Y cuando te vi a ti predicando, yo dije, Claro. Andrés te está metiendo el sazón colombiano aquí, eso es lo Oiga, que queremos. oiga, ya estamos llegando a lo último del podcast, la verdad, una vivencia, y sabemos que ustedes tienen vivencia, pero ahora que el Geri dice eso, me acuerdo que las primeras reuniones que yo iba, estábamos en una reunión los jóvenes hablando la palabra y yo no entendía mucho, pero tú entiendes la palabra, y el Geri dice, bueno muchacho, que hay que ser valiente, que uno tiene que tomar su espada y pelear, y yo dije, ¿qué espada? Yo estaba recién en los caminos y dije, bueno, yo a lo mejor no tengo una espada, pero a lo mejor un machete, a lo mejor uno puede conseguir un machete. Tú lo llevaste a lo Sí, literal. sí, y me toca pelear porque yo no entendía que la espada era Eso fuera la de palabra, pelear. imagínate. Y yo ya estaba haciéndome la película de que con quién es que hay que pelear, Ay, manito, Dios ¿sí me mío. entiendes? Pero bueno, han pasado los años y podemos decir que Dios es fiel. Dios es Y estamos fiel, aquí para la Dios gloria de Dios. cumple, Dios Sí, cumple su Dios palabra. cumple, Dios Dios es maravilloso, Un día te mano. Dios entregaron habla, una palabra. y Dios cumple. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, hace años atrás, nos dijeron que Dios va a hacer esto contigo, Dios. Y en ese momento parecía ilógico, Creo, sí. parecía ilógico, pero pasan los años y uno ve como Dios cumple. Bueno, y esto es importante porque hasta ahora hemos visto todo lo que Dios ha cumplido. Eso nos da la certeza de que lo va a seguir haciendo, Exactamente. porque tenemos más promesas. Hay gente que ya Dios le ha cumplido promesa. Este está bueno para el tema, hablar de las promesas. Claro. cumplidas, está bueno. Y para que Claro, gente y ya Dios te ha cumplido promesa. Y entonces vamos a dudar de las promesas que ya vienen porque parece difícil cuando Dios ya te ha cumplido varias Claro. promesas. Entonces eso te tiene que Cuando uno motivar piensa a las que- promesas que vienen. Cuando uno piensa que ya llegó al límite por Sí. hoy Tremendo. y en realidad estamos comenzando, y ahí para que Ger igual lo próximo nos explique, porque viene de Estados Unidos, Sí, sí, sería bueno. o De algo alguien, diferente, sí. de alguien que también es usado por Dios, que sabemos. Entonces, para que nos vaya diciendo ahí qué es lo que vivió él. Sí, amén, amén. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, mi hermano, usted también puede ser parte de esto. Comente qué tema le gustaría que conversáramos para el próximo episodio, para el episodio 1, 2, 3, 4, 5. Hay que meter Esa inglés me lo para que... Escuchó que
para que llegue a Estados Unidos también. Lo escucha la gente de Estados Unidos Sí, también. sí. Y si quieren que hablemos en inglés, también vamos a hablar en inglés. Aunque no nos entiendan. A que no nos entiendan. Así que bueno, recuerde, estamos aquí para bendecir su vida. Las redes sociales van a aparecer aquí para que usted nos siga, suscribirse. Es totalmente gratis y compartirlo. No solamente comparte contenido, sino que puede compartir a una persona que Cristo también quiere rescatar. Así Claro. que recuerde, estamos en Recibir el poder. Sí, estuvo bueno. Respira ahí ahora, Gabo. No, salió bueno. No, estuvo buena esa del Gabo que rompió así. Sí, y veníamos con todo un pronóstico ahí y dijo, ya, nos voy a preparar para esto. Está bien, porque es espontáneo. Eso es lo bueno de no, todo, no, de que sea espontáneo. Yo tenía 3 personajes. Yo tenía a Juan el Bautista, que lo compararon con Elías. Bueno, O con- sí, Sí, con con Elías. sí. A Moisés. Yo pensé que había dicho Elías por la cuestión de que estaban los dos también. Claro, no, después la sacamos por el que si no era el día era. Claro, Moisés. no, está bueno eso. Sí, tuvo fino. No, Ey, se te la faltó puso. decir, viene sorpresa, viene un premio para